nunca vamos a dejar de aprender. Entonces, ¿cómo te vas a preparar para el futuro? Tenemos que tener hambre y sed de aprender de cosas distintas, de conocer cosas distintas, de conectar con talento distinto. ¿Cómo te vas a aventar a hacer una locura o cómo te vas a aventar a diseñar un sueño si no crees profundamente en ti, si no tienes un hambre profunda por hacer que las cosas sucedan? De esto que te pasó cuando tenías 17 años, que tengo entendido que moriste prácticamente, ¿qué fue lo que más aprendiste en ese momento? Todo mundo tiene una historia en su corazón. Todos los que nos están oyendo han vivido por un momento muy difícil en su vida, por un momento de desconexión. Y en ese momento, ¿qué es lo que te salva? ¿Qué habilidades te enseñan entonces tus hijos de liderazgo? Me he convertido mucho mejor líder desde que soy mamá. Mi papá desde chiquita me decía, si tienes que tomar 2 decisiones, siempre escoge la difícil y no te vas a equivocar. Está con nosotros Teresa Gutiérrez Smith, una de las líderes más influyentes en estrategia, innovación y transformación en América Latina. Con más de 25 años de experiencia, ha tenido una trayectoria en compañías globales como Mattel y Nestlé, también en consultoría estratégica. Ha sido reconocida como una de las 100 mujeres más poderosas por la revista Forbes, mujer icónica por el G100 y está entre las 500 líderes más influyentes de América Latina por Bloomberg. Teresa, bienvenida a ¿Cuánto cuesta? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de ¿Cuánto cuesta? El día de hoy tenemos a Teresa Gutiérrez, como ya lo vieron en el video de presentación, una mujer súper preparada. Estamos muy emocionados de tenerla hoy por aquí. ¿Cómo te sientes, Terry? Muy contenta de estar aquí con ustedes. Gracias por tremenda invitación. No, nosotros estamos así. No, la verdad eres súper alivianada y gracias por darte este espacio con 2 chicos de León. La verdad es que lo valoramos bastante. Y bueno, sabemos que estás muy metida en todo el tema de tecnología. Queremos enfocar el podcast a los trabajos del futuro, ¿no? Porque nuestra audiencia, la mayoría son jóvenes y queremos hablar un poquito de eso, ¿no? La primera pregunta que te quisiera hacer es, ¿cómo visualizas el futuro? No sé, de 5, 10 años. Lo estuviste hablando un poquito en tu presentación, me gustaría que lo abordara desde primera mano. A ver, ¿qué primera mano más cercana que esa, no? No, yo creo que, el mundo va a cambiar más rápido en los próximos 20 años que en los últimos 200. Uh-huh. Los últimos 200, o sea, para tenerlo perspectiva, no existía el teléfono, no existían los coches, no había, ¿no?, ese tema de comunicación inmediata, bueno, ni pensarlo. Y lo que viene en el futuro son cambios mucho más profundos en la manera en cómo vivimos, en cómo trabajamos y cómo nos relacionamos, ¿no? Electricidad inalámbrica. O sea, imagínate poder cargar de manera inalámbrica, ¿no? Viajes interestelares, de verdad, vida en Marte y en otros países. Eso es una realidad que estamos muy cerca de que se pueda realmente lograr. ¿Qué más? Inteligencia artificial, pero realmente aplicado. Ya hay mucho avance en términos, obviamente, de negocio, de automatizaciones, de soluciones de support para los clientes, para hacer plataformas de pagos, pero, por ejemplo, predicción médica, ¿no? Estuvimos hace poco con Peter Diamandis, que él dice que él tiene una frase que a mí me encanta, dice, don't be stupid enough, o sea, no seas tan burro para morirte, ¿no?, en los próximos 5 años, a que la inteligencia artificial realmente entre a los algoritmos de predicción genética, uh-huh, porque lo que se viene en términos de avances médicos es una locura. O sea, él dice que vamos a poder vivir bien, sanos y mejor de 120 a 150 años. Okay. Entonces, ¿qué se viene? Pues se viene mejor medicina, se vienen modelos mucho más eficientes. Por supuesto, yo creo que los roles se están redefiniendo, ¿no? Yo sé que se habla mucho como de la revolución industrial y en ese momento había sido una locura, pero la gente pensaba que las máquinas de vapor iban a sustituir el trabajo de los humanos, uh-huh, que es un poco el miedo que tenemos hoy también, ¿no? En la época del Internet, pues decían, era el miedo, yo siento que tenemos ahorita, pero en otra dimensión. Y decían, bueno, es que los malls y las tiendas se van a morir. Y pues hoy trabajan 1000% más personas en retail, es un negocio millonario. Se redefinieron las funciones, sobre todo de última milla, de logística, y las capacidades yo creo que van migrando a actividades de mayor valor agregado. Uh-huh. Por supuesto que la robótica y la inteligencia artificial vienen a tomar actividades de no valor agregado. A mí hay 2 temas que me gustan mucho. Uno, actividades peligrosas. Okay. Entonces, pues si vas a mandar a un humano 100 metros abajo a una mina, pues mejor manda una máquina que te pueda ser mucho más eficiente, que pueda trabajar las 24 horas del día y salvas un poco pues la integridad de las personas, ¿no? Igual, trabajos al espacio, pues manda una máquina, no mandas a un humano. Y reservar el talento humano para esas actividades que son realmente de valor agregado. Entonces yo creo que eso viene muy rápido. Yo creo que la transformación que vamos a ver en los próximos 10 años va a ser brutal.
creo que vamos a depender mucho más en humanos creativos, Eso. en humanos innovadores, en estilos de liderazgo. Yo creo que hay cosas que no se va a poder sustituir. Pues, ¿qué no vas a poder sustituir? La preferencia de compra de un usuario de una marca versus otra, porque es una preferencia. O sea, entonces, si yo prefiero usar esta marca ¿no? Pues es una preferencia que tiene que ver con el valor agregado y la experiencia del usuario. Si voy al doctor, ¿no? Y necesito recibir ciertos servicios de salud, pues eso no va a haber manera, ¿no? La hospitalidad, viajar, pues me quiero ir de viaje, no voy a mandar a nadie a irse de viaje en lugar mío, ¿no? Entonces yo creo que hay industrias donde la experiencia va a seguir siendo el centro de la conversación, pero va a estar enfocado a actividades de valor agregado. Y ahora, para la gente que nos está escuchando, que normalmente son estudiantes recién egresados o emprendedores jóvenes, ¿de qué manera pueden transformar esta ola, en vez de una amenaza, como una oportunidad? ¿En qué es lo primero que se tienen que fijar? Yo creo que, bueno, lo primero es no tenerle miedo y hay que entrarle, ¿no? Yo creo que yo personalmente pienso que vamos a tener que estar continuamente iterando y aprendiendo. O sea, para mí son las dos maneras. Entonces, para ponerte un ejemplo, yo todas las semanas tengo un espacio como de innovación que es mío para poder pensar qué de lo que hice la semana pasada me está funcionando muy bien, qué tengo que seguir haciendo, qué tengo que mejorar y qué es lo que tengo que seguir aprendiendo en el futuro. Yo creo que es, primero, obsoleto pensar que vas a salir de la universidad y nunca vas a volver a estudiar, porque las competencias y las habilidades que vas a necesitar van a ser mucho más específicas. Entonces, bueno, mi primer consejo es estudien mucho. ¿De qué? De todo. O sea, yo creo que hay un estudio muy famoso de CEOs creativos y dicen que los CEOs más creativos, por supuesto que hay benchmarks importantes dentro de la industria, pero son los benchmarks fuera de la industria los que te hacen ser realmente revolucionarios. Entonces, si yo me dedico a manufactura de partes, por decir algo, pero voy con un mindset a un hotel. Sí. Y voy a hacer un benchmark de la experiencia del usuario, de mi usuario final, y qué puedo aprender de la experiencia de la hospitalidad para poderlo implementar en mi industria de manufactura. Y ahí, en el benchmark, no de las industrias, sino interindustriales, donde vienen las mejores ideas. Yo, en lo personal, pues estoy en ingeniería química, después he estudiado filosofía, tengo un major en filosofía, estudié comunicaciones, tuve un programa de radio cuando era chiquita, y yo digo que nunca vamos a dejar de aprender. Y entonces, ¿cómo te vas a preparar para el futuro? Tenemos que tener hambre y sed de aprender de cosas distintas, de conocer cosas distintas, de conectar con talento distinto. Y yo creo que el otro tema importante pues es tener mentores. Yo cuando iba a la universidad no me lo tomaba tan en serio, pero los profesores son una gran fuente de mentores porque ellos ya recorrieron un camino, me explico, y están conectados y hacen mentorías y conocen empresas. Entonces, llenar tu vida de una red de mentores creo que es una manera, o sea, es un quick win para poderte enfocar en lo que necesitas. Uno de los principales obstáculos que enfrentan muchas personas al momento de querer emprender es que no tienen el capital suficiente como para arrancar. Y muchas veces ni siquiera saben que existen opciones accesibles para conseguirlo. El problema no es la falta de dinero, es la falta de información. Porque pedir un crédito puede parecer riesgoso, pero en realidad, si eliges el aliado correcto, puede ser el primer paso para tu emprendimiento. Por eso, hoy queremos recomendarte a COP, Cooperativa Financiera, una caja popular con productos diseñados especialmente para quienes están comenzando o quieren hacer crecer su negocio. Con opciones increíbles desde tarjetas de crédito, créditos personales e inclusive hipotecarios. Suena bastante convincente, yo creo que lo utilizaré para mi siguiente emprendimiento. Así que si estás pensando en emprender, pero lo único que te detiene es el capital, te estaremos dejando en la descripción un enlace directo a la página de COP. Infórmate, pregunta y haz tu idea una realidad. Y ahora sí, continuamos con el episodio. Escuchando tu plática de hace unos instantes, mencionabas que recientemente se te acercan muchos chavos a pedir como trabajo o a estar contigo, ¿no? Para también elegirte de mentora, pero ¿en qué te fijas tú para elegir a esos chavos a los que tienes cerca, ¿no? Pues es que yo creo que en términos de talento, tener los hard skills es solamente la base. Uh-huh. O sea, tienes que ser lo mejor en lo que vas a hacer. Yo creo que sí, el mercado está súper competido. Yo creo que en un mundo donde cada vez nos estamos llenando con ser capaces de tener menos diferenciaciones, el poder sobresalir es algo muy importante. Y yo te diría, si lo pudiera resumir en una palabra, se resume a hambre. O sea, los chavos que tienen hambre de sobresalir, hambre de comerse al mundo, hambre de hacer que las cosas sucedan, que tengan visión. Y yo creo que es un componente importantísimo. En mi casa somos 7 hermanos.
Yo soy la más grande de los 7. Y la verdad es que los 7 son unos cracks. O sea, podríamos hacer un solo podcast de la trayectoria de cada uno de mis hermanos. De hecho, hay conferencias que ya dan mis papás de cómo educaron a los 7, ya sabes. Ay, wow. Bueno, pues ya saben dónde producirlo. Pero yo creo que uno de los elementos principales es justamente el hambre. Es no sentir que, bueno, no sé, que te mereces algo, sino al contrario, sino que vienes a aportar el mundo, vienes a dejar tu granito de arena, qué vas a hacer con los talentos que tienes y que tienes una responsabilidad más allá de cuánto dinero es tu quincena o qué emprendimiento vas a hacer para ganar dinero, es cómo vas a cambiar tu mundo y tu entorno para dejar un mundo mejor. Y yo creo que eso hace una diferencia muy profunda entre la gente que la rompe y la gente que... O sea, para tomar riesgos importantes, o sea, si tú piensas en estos grandes íconos actuales o personas que han cambiado el mundo, pues son movidas bastante bold, o sea, bastante como agresivas, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo te vas a aventar a hacer una locura o cómo te vas a aventar a diseñar un sueño si no crees profundamente en ti, si no tienes un hambre profunda por hacer que las cosas sucedan? Pues entonces te quedas como en vainilla, ¿no? Okay. Uh-huh. Y ahora, ¿cómo encuentras todo este propósito? O sea, ¿te tiene que llegar a pasar, en tu caso, alguna enfermedad o alguna tragedia, se te fue tu pareja, X, Y, Z, como para realmente hacer las cosas con un verdadero porqué? Ojalá que no. Uh-huh. Ojalá que no te tenga que pasar una desgracia como para que te des cuenta que el mayor regalo que tienes es hoy. Yo sé que a veces la vida se pone difícil, yo sé que hay veces, híjole, sobre todo cuando estás creciendo, pues como que no tienes tanta claridad. Pero yo soy una fiel creyente de que tienes que confiar en el proceso. Y si tú confías en el proceso y en los controlables que tienes ahorita, lo comenté también hace rato, pero Michael Phelps dice, ¿no?, que cuando él se avienta a la alberca y que cuando las cosas no están saliendo correctas, lo que él piensa es qué es lo único importante ahora. Y yo creo que en términos de desempeño y en términos de propósito y en términos de poder realmente atravesar una vida que puedas dejar una huella, creo que esa es la respuesta correcta. ¿Qué es lo único importante ahorita? Luego hay problemas en la vida que dices, híjole, eso no es un problema. Mi hija el otro día me decía, oye, mamá, es que fíjate lo que pensé, que si este problema que tengo en 5 años no es un problema, pues entonces no es un problema importante. O sea, no es un problema. Si en 5 años no me voy a acordar, pues entonces no es un problema relevante. Entonces, ¿por qué permites que tu energía y tu foco se vayan en algo que no va a ser relevante ni importante en tu vida? En donde pones tu foco, pones tu energía, pones tu concentración y todo se va alineando en donde estás enfocado. Entonces, enfócate en las cosas importantes. Yo creo que un tema realmente de tener unos espacios de silencio es importantísimo. Importantísimo. El poder apagarnos para poder reflexionar, oye, ¿estoy siendo la persona que quiero ser? ¿Qué de hoy? Oye, una reflexión, o sea, no puedes tú salir de una reunión y agarrar el celular y conectarte. Puedes, que todos lo hacemos y obviamente es parte del día a día que tenemos. Pero yo creo que si tuvieras ese momento de silencio, 15 minutos manejando en el coche, de pensar, oye, me fue bien, me fue mal, ¿qué puedo aprender, qué puedo hacer mejor? ¿Cómo vamos a iterar en ser mejor versión de personas si no tenemos momentos de silencio para poder reflexionar? Ok. Bueno, regresando, me parece primero brillante todo lo que comentas, pero regresando a esta parte del trabajo del futuro, ¿y ves preparada Latinoamérica en general? Digo, tú constantemente tienes reuniones, estás escuchando todas las voces del mundo, pero ¿ves preparada Latinoamérica para el cambio en general? Yo creo que nadie está preparado, para serte honesta. O sea, yo creo que en las organizaciones sienten mucha incertidumbre. O sea, sabemos que necesitamos prepararnos, pero creo que hay mucho ruido alrededor de lo que significa prepararnos para el futuro. A mí por eso me gustan las cosas que son como más concretas, porque luego creo que entonces, ¿qué te diría? Sí creo que Latinoamérica está listo, sí creo que tenemos muchísimo potencial y como todo en esta vida, hay tantas oportunidades que yo creo que va a ser un nicho donde si nos ponemos pilas y encontramos un dolor, o sea, yo creo que cuando tú vas al doctor y no sabes qué te duele y no sabes qué vas a solucionar, pues puedes tener toda la tecnología del mundo y todos los aparatos, pero no vas a poder diagnosticar
y hacer algo al respecto. Y yo creo que en un mundo así tan variado, creo que la clave es enfocarte en algo. Oye, me voy a enfocar en el dolor de la rodilla. Y si tú traes una solución para arreglar el dolor de la rodilla, pues tienes dos opciones. O que le pegues al clavo y entonces vas a hacer un gran negocio. Sí. Y por el dolor de la rodilla me refiero a una pasarela de pago, no sé, a 1000 soluciones, ¿no? Pero poder solucionar un dolor en específico. Pero si te va mal, vas a tener una grandísima experiencia porque vas a saber que por ahí no es y vas a aprender algo que te va a ayudar a iterar, a llegar a tu mejor versión. Nadie llega siendo un crack en su versión 1. No. Nadie, jamás. Lo único es, tenemos que tener la apertura para poder aprender. Y yo creo que una de las claves para el futuro es en la capacidad que tenemos de iterar. O sea, vamos a tener que volvernos unos expertos en el número y la cantidad de iteraciones que hacemos para llegar a la versión correcta. Y mala noticia, nunca va a haber una versión perfecta porque como el mundo cada vez va a venir más rápido, va a haber más competencia, va a haber más soluciones, pues tenemos que incorporar esas tendencias que vienen del futuro. Bueno, estuviste en Rappi, que es una empresa, pues es una startup. Bueno, tú empezaste con ellos en unas etapas muy iniciales. Entonces, no tan iniciales. Fue despacito de pandemia. Ok. Bueno, pero me gustaría saber, también has estado en otras empresas más grandes como Nestlé. ¿Tú qué identificas que deban de aprender las empresas como estas startups que son como más nuevas, que le tengan que aprender a las empresas más tradicionales y más grandes, por así decirlo, más consolidadas? ¿Sabías que más de 100 millones de personas escuchan podcast cada mes tan solo en Spotify? Y ese número sigue creciendo. Google, ahora YouTube Music, tiene más de 30 millones de oyentes activos en el mundo. En total, hay más de 500 millones de personas escuchando podcast en este preciso momento. ¿Y sabes qué es lo mejor? Aún hay espacio, mucho espacio para ti. El podcast no solamente es una herramienta para vender, es una plataforma para crear comunidad y dejar un mensaje trascendente o simplemente entretener. Si tienes algo valioso que decir, hay una audiencia afuera dispuesta a escucharte. Pero como todo en la vida, destacar requiere hacerlo bien. En Creators te ayudamos a lanzar tu podcast con producción de primer nivel, como la que estás viendo en pantalla. Estrategia de contenido y distribución multiplataforma, para que no solamente suenes profesional, sino que también conectes y crezcas. No dejes pasar esta oportunidad. Si tú también quieres empezar tu propio podcast, te dejaremos un enlace en la descripción. Es un formulario, llénalo y nos ponemos en contacto contigo. Y ahora sí, continuamos con el episodio. Yo te diría que es de los dos lados, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando estás creciendo, al principio puede haber, claro, eres súper ágil. Creo que uno de los retos más importantes de crecer es tener la habilidad de poder escalar con orden, ¿no? El poder tener los procesos que te acompañan y sobre todo el talento correcto que te va a ayudar a escalar. Esos son los retos, yo creo que de cualquier emprendimiento. Sufrimos mucho por el talento, sufrimos mucho para tener las herramientas y en el crecimiento hay mucho dolor, ¿no? Sí. Pero también por otro lado, pues las decisiones son muy ágiles, tomas más riesgos porque pues tienes mucho más que perder, ¿no? Ahora, por otro lado, las compañías más establecidas ya vivieron este dolor, ¿no? Ya tienen los procesos establecidos, tienen el talento. Ahora, ¿qué pasa? Son empresas más lentas, más burocráticas. Yo creo que todos los procesos, cuando te preguntas los porqués, uno de los porqués sin duda es, pues porque pues ya sufrimos un fraude, entonces hay un proceso antifraude que tiene que pasar 16 autorizaciones para que ese dolor no nos vuelva a suceder. Okay. Y yo creo que en un mundo cada vez más rápido y más conectado, tenemos que encontrar ese punto medio, donde los emprendedores tenemos que aprender a cómo sofisticar nuestros procesos para equivocarnos menos. Yo creo que ese es finalmente el objetivo. El proceso no es por el proceso. El proceso está hecho y diseñado para equivocarte menos. Pero siempre creo que si tú pones a tu consumidor en el centro de todo y todo gira alrededor de cómo nos convertimos en una mejor empresa, cómo damos mejor servicio, cómo yo me pongo en los pies y en el lugar de mi cliente para solucionar los problemas que él tiene, porque es la única manera de crear crecimiento sostenido, pero además realmente de seguir agregando valor. Yo en mis épocas de manufactura, que yo empecé rolando turnos en una fábrica y estuve haciendo jabones, aprendí de todo, ¿no? Entonces aprendí del Lean, aprendí Kanban, aprendí Six Sigma, Just in Time y todo lo que de manufactura. Ingeniería industrial y demás. Que es todo espectacular, o sea, aprendan, es lo máximo. Pero me acuerdo que uno de los criterios importantes que aprendí es ¿qué es valor? ¿No? Si realmente pones a tu cliente en el centro de todo, valor es todo lo que tu cliente está dispuesto a pagar.
Y lo que no es valor es desperdicio. Así de radical. Entonces, hablando de los procesos largos, si tú tienes que, imagínate que yo te digo, oye, te voy a cobrar el doble por un servicio porque tengo que pasar 16 autorizaciones, tú vas a decir, bueno, pues arregla tu proceso, ese es tu rollo. Y luego muchas veces las compañías diseñamos procesos para solucionar problemas internos, pero que no están basados en lo que el cliente necesita y está dispuesto a pagar. Ahora, entrando en materia de esas habilidades que necesita un líder en una startup y un líder en una organización, ¿recuerdas tú un momento muy claro donde un líder te enseñó algo? Digo, lo mencionaste un poquito en la conferencia, pero me gustó bastante cómo lo incorporaste adentro de las habilidades que debe de tener un líder, ¿no? Saber escuchar. Sí, yo creo que, bueno, obviamente es absolutamente obsoleto pensar en un líder solamente como una figura de autoridad. Yo lo veo al revés, yo lo veo como esta capacidad que tienes de poder multiplicar porque tienes más visibilidad que el resto de la organización. Pero, de hecho, las nuevas organizaciones son bastante horizontales. O sea, ya también creo que las compañías en el mundo están evolucionando, donde cada vez somos menos verticales y somos más horizontales, y eso tiene que ver con estar más cercano de los dolores del cliente para poder solucionarlo. Entonces, yo creo que hay una tendencia mundial de ir haciendo las organizaciones cada vez más horizontales, cada vez más ágiles, cada vez con menos niveles de supervisión. ¿Y qué requiere? Para mí, pues un líder primero tiene que generar impacto. O sea, tienes que traer algo a la mesa. Sí tienes que ser sobresaliente, tienes que ser capaz de crear equipos de alto desempeño, pero ser un jugador de equipo. A mí me gusta mucho hacer las comparaciones con deporte, como ya vieron, pero es lo mismo, es como... por ejemplo, otro gran ejemplo es un jugador muy famoso de fútbol que lo contratan para un equipo, entonces Tom Brady, que lo contratan para un equipo, pero el equipo tiene un budget y entonces él tiene esta disyuntiva. O a mí me pagas un dineral, pero el resto del equipo van a ganar 3 pesos y van a ser malísimos y entonces vamos a perder todo. Sí. O pues yo gano a lo mejor un poco menos, pero nivelamos para poder traer el talento correcto dentro del equipo. Y yo creo que un gran líder es capaz de identificar el talento, poder exponenciarlo, pero también el poner al centro siempre al consumidor para estar conscientemente todo el tiempo creando el valor que se necesita a la compañía. Vamos a tener que responder mucho más rápido y ser mucho más ágiles en cómo vamos iterando dentro de las compañías. Y así como hablábamos de que el talento tiene que aprender, las compañías también tienen que aprender y no tener miedo a probar cosas diferentes. Yo prefiero algo al 70%, pero lo implemento y aprendo rápido y entonces ya sé si funciona o no, que terminar de hacer algo al 100%. Entonces, fíjate, en términos de talento, hicieron un experimento en Stanford, hicieron 2 equipos. Entonces, un equipo que tenía la tarea de hacer una vasija perfecta y tenían 1 mes para hacerla. Y otro equipo que tenía que hacer la mayor cantidad de vasijas que pudiera por minuto. O sea, era un tema de agilidad. Pues 1 mes después, el primer equipo llegó con un Frankenstein, así, pues una vasija ahí medio parchada, porque era la única que habían hecho. En cambio, el equipo que su métrica era hacerlo, no con el tema de desperdiciar, pero con el tema de volver a ser, pues después de 1.000.000 de iteraciones, 1 mes después, no llegó con una vasija perfecta, llegó con 100 vasijas perfectas porque la habilidad que habían construido en ese tiempo les permitió ir redefiniendo la técnica con la que lo hacían. ¿Tú entonces qué preferirías? ¿Contratar a ese rockstar que ya está hecho, ese crack que ya está hecho, o a ese prospecto a rockstar? ¿Qué prefieres tú? Y moldearlo y darle esas millones de iteraciones, ¿no? Ahorita ya estuviste mencionando un poquito de tu idea, pero allá afuera, ¿realmente sí se maneja así o cómo es que funciona? Yo creo que 100%. Yo creo que necesitas gente que sepa, pero necesitas gente que tenga hambre, talento, que tenga hambre de hacer que las cosas sucedan. A mí me parece una desgracia pensar que una persona puede venir a trabajar y levantarse todos los días con una flojera nacional a llenar una posición que no le gusta y no le emociona. Es que solo tienes una vida. Si no estás en un lugar que te emociona, muévete, encuentra lo que sea tu pasión, encuentra tu pasión y encuentra donde eres bueno también, porque muchas veces puedes ser muy bueno para algo y que agregas mucho valor y eso también te da muchísimo propósito, pero la única manera de encontrarlo es igual que las vasijas, iterando. Si tú te das permiso de todos los días no estar emocionado y no tener propósito, pues ese es el ser humano que vas a construir.
Si todos los días te obligas a decir, mira, voy a confiar en el viaje, me voy a levantar con un propósito y voy a hacer mi 125%. Y no importa si te equivocas, porque vas a iterar y vas a aprender y te vas a ir volviendo un experto en lo que hace sentido para ti. Ahora, Terry, uno de los pretextos más comunes es el no tengo tiempo, ¿no? Para ese tipo de personas. Yo he visto trabajando contigo toda la agenda que tienes y un montón de ocupaciones que tienes. Literalmente alargas el tiempo de tu día. Me gustaría saber cómo estructuras tus rutinas, tus días, tienes tus no negociables. Es una gran pregunta. A ver, trato de ser muy estructurada, pero también por otro lado tengo mucha flexibilidad, porque siempre pasan cosas. O sea, siempre el factor de iteración para poderlo integrar en la ecuación es muy alta. Entonces, claro que tengo mis no negociables. Yo sí creo que, o sea, soy el 100% de mi tiempo mamá, pero soy el 100% líder de la compañía y soy 100% mujer y necesito mi tiempo. ¿Sí me explico? O sea, no es como que en un pie perfecto, no es como que cada área de mi vida tenga el 33%, porque así no jala, ¿no? Entonces, he aprendido a convivir con las áreas de mi vida. Entonces, primero lo primero. Creo que tengo muy claro mi propósito. Creo que soy una persona que siempre trato de poner el 125% en todo lo que hago. Entonces, voy con el corazón por adelante en todo lo que hago y tengo siempre la mejor intención, ¿no? Eso no significa que no me equivoque y que no me he equivocado en mi vida. Pero entonces mis rutinas, la mañana es para mis hijos, entonces nos despertamos. Hay días que salen espectaculares, hay días que no salen tan bien, pero bueno, es parte de la iteración de la vida. Nos levantamos, los tengo un poquito desfasados, entonces desayuno con ellos, los preparo para el colegio y tengo un momentito con cada uno de ellos. Pues después empieza mi día de trabajo y lo que te diría es que pues tengo una estructura de trabajo donde se divide igual como en 3 partes. La primera parte son reuniones que son reuniones estratégicas, que son recurrentes y que yo diseño pues un poco la periodicidad y las prioridades en las que las tengo que tener, ¿no? Y eso 100% va ligado a los objetivos de corto y largo plazo que yo tengo, ¿no? Lo segundo va ligado a temas un poco más puntuales de lo que necesitamos resolver en la semana. Y luego lo tercero sí va a estos tiempos de silencio de poder sentar a pensar y a iterar y hacer estos como análisis para poder tener nuevas ideas. Uh-huh. Entonces, así es más o menos como diseño mi semana en estas 3 partes. Después sí trato de ser muy puntual para estar en mi casa. Entonces, todos mis hijos son atletas de alto desempeño, entonces cada uno después del colegio va a hacer su función y lo que tenga que hacer. Y sí trato 6:30, 7:30 de la noche estar en mi casa para poder recibirlos. Y ya es un momento como muy de familia donde tenemos un formato tipo cena gringa, entonces pues nos sentamos a cenar y pues bueno, es una cena un poquito más formal, hacemos tarea, rezamos, agradecemos por el día y pues nos vamos a dormir. Y eso es un poco como mi rutina del día a día así rápido. Hay muchas cosas que se quedan fuera de esa rutina, pero yo creo que puedes lograr objetivos increíbles, nada más que no es todo al mismo tiempo, ¿no? En el mismo momento. Y entonces yo sí creo que si algo he aprendido en mi vida es que es esa capacidad de priorizar lo que es importante hoy y lo que es importante ahora para realmente lograrlo. Yo creo que en los negocios también hay muchísimos estudios sobre la diferencia entre las cosas importantes y las cosas urgentes. Sí. Y el 90% del talento y el 90% de las compañías se dedican a estar apagando fuegos todo el día, pero no necesariamente. Son las cosas que tienes que hacer, pero no es lo que te va a llevar a ser sobresaliente y a realmente redefinir tu futuro, ¿no? En términos de talento igual. O sea, creo que nosotros como estudiantes, por ejemplo, cuando yo era estudiante, pues yo me acuerdo de ir apagando los fuegos de que tengo que hacer este proyecto, tengo que hacer esto, pero no necesariamente con la visión de decir, ok, ¿qué es lo que voy a hacer para tener un futuro sobresaliente para los demás y hacia dónde vas, ¿no? Entonces, creo que eso a mí me sirve mucho para setear prioridades. Y luego, claro, tengo maravillosas redes de apoyo, que eso hace también mi vida muy fácil y que es necesario para poder estar en todos lados al mismo tiempo. Entonces, tengo un extraordinario equipo en casa, tengo una extraordinaria red de apoyo con
pues con mis papás, con mi novio, con mis amigas, con las mamás del colegio. Y luego, por supuesto, pues tengo un extraordinario equipo, en la compañía, ¿no? Sí. ¿Qué habilidades te enseñan entonces tus hijos de liderazgo? Yo creo que me he convertido mucho mejor líder desde que soy mamá. 1000%. Para empezar, porque te tienes que volver una experta comunicadora en las prioridades. Pero yo creo que además pues los hijos son unos grandes maestros. Y es justamente eso, es como un poquito regresar a lo importante y esas raíces. Y yo creo que entre mejores están tus raíces, pues es mejor lo que tú puedes desempeñar. Entonces, pues, ¿no? Yo empiezo el día igual con mis hijos agradeciendo, seteando las prioridades del día. En esta rutina que últimamente he hablado mucho, pero incluso con mi equipo de trabajo, los equipos todos los días se reúnen en la mañana para poner una estrategia de qué significa para mí ganar el día. Y eso con mis hijos, eso lo aprendí de ellos, pero para ellos a lo mejor un día es, oye, mamá, tengo un partido de fútbol y para mí hoy ganar el día ni siquiera significa ganar el partido, significa dar mi 125% en la cancha, porque los partidos no se ganan en la cancha, se ganan en el entrenamiento, ¿no? A veces pues tenemos distintos retos académicos o emocionales o que estamos pasando y cada día tiene su batalla. Entonces yo creo que me han enseñado mis hijos que lo importante es importante y lo demás no es importante. Entonces esa parte de priorización muy fuerte. Obviamente el conectar, el pasar tiempo de mucha cantidad, pero también de mucha calidad. ¿Cuánto? Lo más posible, lo más posible. Eso. Yo creo que pues las relaciones también es un poquito como todo, ¿no? Lo que arriesgas y lo que das, pues es también un poco lo que traes de regreso. Yo tengo la fortuna de tener extraordinaria relación con mis hijos y la verdad es que, pues te digo, me han hecho mucho mejor mamá, mucho mejor líder y creo que también en términos de manejo de tiempo y priorización, pues me han hecho pues una experta en poder manejar varias pistas al mismo tiempo. Sí. Ahora, para que la gente no tenga que pasar por justamente alguna tragedia, alguna enfermedad, de esto que te pasó cuando tenías 17 años, que tengo entendido que moriste prácticamente, te resucitaron, ¿qué fue lo que más aprendiste que tú le digas a alguna persona que a lo mejor está pasando por algo así o que a lo mejor no se siente tan conectado consigo mismo, tan presente, que tú aprendiste en ese momento? Yo creo que justo la pregunta es, ¿qué te tiene que pasar para que te sientas realmente vivo? Uh-huh. Y yo creo que tiene que ver con conectar con lo que realmente es importante. Y entonces yo te diría que como dos, porque, ¿qué crees? Mi accidente no es lo peor que me ha pasado. He tenido otros dolores más profundos en mi vida y porque la vida es así. Y yo creo que cuando estás viviendo un momento de mucho crecimiento, es un ejercicio padrísimo poder entender cuáles son las habilidades, cuáles son los pensamientos que me ayudan a mantenerme en un alto desempeño y en un momento muy high en mi vida. Pero también, y a lo mejor más enriquecedor, es pensar en esos momentos de profundo dolor en mi vida, cuáles son las herramientas que he desarrollado. Todo mundo tiene una historia en su corazón. Todos los que nos están oyendo han vivido por un momento muy difícil en su vida, por un momento de desconexión. Y en ese momento, ¿qué es lo que te salva? Y para mí, no te salvan las cosas superficiales, te salvan las cosas profundas. Y eso es un viaje, es un clavado a tu interior. Uh-huh. Es un clavado a tus prioridades, a lo que conecta, a lo que es importante. Mi papá desde chiquita me decía, si tienes que tomar 2 decisiones, siempre escoge la difícil. Y no te vas a equivocar. Y entonces, un ejemplo, pues si tienes que ir al gimnasio y te da flojera, ¿me levanto o no me levanto? ¿Qué es más difícil? Levantarte. Levántate. Hacer la tarea extra, levántate. Porque también nosotros somos la suma de cosas que hacemos todos los días. Entonces, ¿qué te diría? Si no sientes tu propósito, para empezar te diría, deja de invertir tu tiempo en cosas que no te agregan valor. Apágate de las redes sociales. Llénate de contenido. Llénate de contenido. Ahorita que hablábamos de los grandes líderes que hacen locuras, hay un estudio también súper interesante de Harvard que entonces estudia a Jeff Bezos y a todos los, ¿no? A los cracks. Sí. A los mega cracks. Y entonces dicen, ¿cómo crees que estos personajes se van a aventar al abismo sin creer en algo más allá que ellos? Entonces, una de las herramientas de los emprendedores más cracks de nuestra historia presente tienen una relación activa
con un Dios o un ser superior a ellos, porque eso te da un sentido de pertenencia distinto. Claro, ellos se avientan a tomar grandes riesgos porque saben que no están solos, porque hay algo más ahí atrás de ellos que los está sosteniendo. Entonces, ¿cuáles son las herramientas? Yo creo muchísimo en Dios. Tengo prácticas de agradecimiento. O sea, todos los días me levanto a agradecer lo que me toca vivir. Hay días que tengo, como todos, días terribles de flojera, con cosas muy duras que tengo que resolver, pero también confiar en el proceso. Y confiar en el proceso para mí es que nada dura para siempre. O sea, no hay momento de sufrimiento que sea eterno y para siempre. Y tienes que confiar que hay algo más para ti y que además el mundo te está esperando. O sea, el mundo necesita de tu alegría, necesita de tu talento, necesita de lo que tú veniste a traer al mundo. Entonces también volvemos al tema del foco. ¿Te vas a enfocar en tu dolor, en lo que tú estás viviendo, en lo que tú necesitas, o vas a enfocar en lo que tienes que dar a los demás para poder salir? Y pues finalmente hay una frase que dice como fake it until you make it. Y entonces es como, ¿cómo se traduciría eso? Siente lo que te hagas sentir. Siéntelo antes de que pase. Es como, sí, es como siéntelo antes de que pase, o... ¿Cómo es la frase? Pues ni siquiera sé bien. Actúalo. Hablo, ¿no? Actúalo. Finge que ya lo tienes. Fingir es la palabra perfecta. Finge hasta que lo logres. Porque si tú te obligas, te vas a volver un experto y vas a llegar. Entonces es como todo en la vida. ¿Cómo aprendes a nadar? Pues te echas al agua y finges que sabes nadar hasta que te vuelves un crack nadando. Nadie nace siendo un experto en lo que tiene que hacer, sino que tienes que recorrer el camino. Sí, inclusive en un documental de la vida de Steven Spielberg, él comentaba que su primer episodio lo dirigió a los 21 años o a los 20 años, ya dirigiendo estrellas en Hollywood. Él llegaba al foro y no tenía ni idea de qué hacer. Nunca había dirigido actores, nunca había dirigido equipo de iluminación y demás, pero él en su entrevista, él lo tiene clarísimo, siempre fingía que sabía lo que hacía. Fingía hasta que me volví el bueno. Claro. Ahora, para una persona que ha logrado las cosas que ha logrado, y yo me imagino que dentro de tus logros más importantes es ser madre, si en tu epitafio o al momento en tu ataúd y demás, ¿qué te gustaría que esté escrito? ¿No? O sea, ¿qué te gustaría dentro de todo lo que has hecho, dentro de la cita que te gustaría recordar? No sé, ¿qué te gustaría que esté escrito ahí? Uf, es una buena pregunta. Nunca lo había pensado como una frase así. Sí, o sea, si pudieran poner frases tuyas, sí. ¿cuál sería? ¿Cuál es la frase? Sí, la frase no sé si lo voy a lograr, pero lo que sí tengo muy claro es, bueno, primero que me di al 100. O sea, sin reservas, sin miedo, dando siempre el 100% pues, de lo que tengo, ¿no? Y siempre haciendo todo, la verdad, desde una posición de amor. Entonces te diría, o sea, si mis hijos vieran mi epitelio se llama, ¿no? Mi epitelio, Eso, sí. Quisiera que dijeran, o sea, mi mamá me amó a la locura y tratamos de hacer una vida épica juntas, una aventura de este camino que se llama vida, y entregamos nuestro 100. O sea, nos quedamos, y eso no significa, bueno, lo mismo, que no nos hayamos equivocado, que no tengamos dolores muy profundos, significa que vivimos juntas recorriendo el camino con muchísimo propósito. Con eso cerramos para no quitarte porque sabemos que tienes una agenda medio apretada, pero... 6 minutos, Sí, bien, sí, lo sí, logramos. sí, lo logramos, pero bueno, muchas gracias a ustedes por quedarse hasta esta parte del episodio. De verdad, Terry, muchísimas gracias por pasar por acá. Fue express, pero no, esos 40 minutos fue de muchísimo valor, la Muchísimas verdad. gracias. Muchísimas gracias. Gracias también a ustedes. Si quieren seguir aprendiendo más de cuánto cuesta desde poner una verdulería, ser atleta profesional, lo que sea, aquí les estaremos dejando videitos para eso. Y pues bueno, muchas gracias. Gracias a todos y nos vemos en el próximo.